noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, Buenas noches, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues no sé si hay algún comentario, duda, ¿cómo van con la tarea? ¿Si la pueden hacer o no? No me ha llegado ninguna, por eso les pregunto. De todas maneras, yo les dije que en una semana, pero y la que les dejaré hoy, y la que les voy a dejar el jueves, así que traten de ir al corriente con las tareas. ¿Alguien tiene problemas con el programita, con el programa de Multisim? Ya lo habían utilizado en circuitos, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos, es cortito lo que vamos a platicar hoy. Es más, pues mi hojita que les mandé era para verlo en una clase, pero como ya se estaba acercando la hora, le cortamos ahí. Pero era para una clase. Profe, ¿en qué formato se le va a entregar la tarea? Van a mandarme en Word o en PDF. Le ponen la primera hoja una carátula con su nombre, su boleta, la fecha, el grupo, y ya después ustedes van a hacer como un informe, decir los cálculos, pegan las imágenes del simulador, no me vayan a mandar el archivo del simulador, ¿verdad? Nada más las imágenes que tengan en el simulador le ponen una impresión de pantalla, un print screen, y me la insertan ahí en el documento en Word. El documento debe tener el nombre del documento debe ser su clave, y el asunto del correo pues debe ser su clave. ¿Sí me entendieron cómo estuvo? Lean bien el primer documento que les mandé, hagan su clave es 122 6 6CB8 y las dos primeras letras de su primer apellido, las dos primeras letras de su primer nombre y el comentario. El comentario de esta primera tarea es BODE. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, está bien. Entonces voy a presentar. Profe, perdón. Sí, adelante. Bueno, tenía una duda acerca de la tarea. Sí, adelante, David. Ajá. Y bueno, es que ya hice la simulación, Ajá. con el BODE que pidió. Sí. Pero escuché en la clase ese día que teníamos que agregar un osciloscopio, ¿no? Sí, hay que hacerlo en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia, pues es el BODE. Bueno. Sí, David, ¿qué pasó? Y en el dominio Bueno, es del que tiempo, la verdad no sé cómo conectar el osciloscopio. A ver, ¿cómo te lo explicaré? Bueno, ahorita te digo, o busco un archivito y te lo platico a todos también a ti, ¿verdad? Tiene que poner el generador y el osciloscopio con un canal en la entrada y el otro canal en Ok, la salida. muchas gracias. Es mejor verlo con un circuito, ¿no? Ahorita les platico a todos esos. A todos eso, esa partecita. A ver, voy a... Porque voy a buscar otro.
Bueno, aquí nos quedamos, ¿verdad? De lo de la tarea. Sí, profe. Bueno, para la tarea iban a hacer la simulación utilizando el graficador Bode. En el graficador Bode, pues se conecta así. Se utilizaron el graficador, pusieron la entrada aquí, la salida de este lado, el común que es la tierra acá. Pusieron un generador, aunque el barrido de la frecuencia lo hace el graficador Bode. Aquí ponen, y le quieren los ejes horizontal logarítmico, el vertical logarítmico lineal, y aquí del inicio a qué frecuencia inicial y qué frecuencia final. Tienen que poner una frecuencia baja, porque si le ponen megahertz o gigahertz, no, pues no van a ver bien, van a ver ahí nada más una rayita que se baja. Entonces, acuérdense que la idea de esto es que ya calculamos la frecuencia, entonces ya saben a qué frecuencia lo va a hacer. Déjenme ver por qué alguien quiere entrar. Bueno, y entonces... pero aquí no lo tengo. A ver, déjenme bajar otro. Bueno, abrir otro. Que sería... Bueno, este es el con el bode. Y después hay que hacer el mismo, con el mismo circuito, pero ahora en el dominio del tiempo. Para el dominio del tiempo hay que ponerle el generador de funciones. Lo pongo un poquito más grande. El generador de funciones, el osciloscopio en un canal de entrada y en otro canal a salida. Y luego tienen que ir variando la frecuencia del generador. Si le ponen 10 volts pico a pico, a frecuencias bajas, por ejemplo a 50 Hz, pues casi la salida es del tamaño de la entrada. Pero si le van subiendo la frecuencia, la salida se empieza a hacer más pequeñita. Le suben la frecuencia. Como ahorita ya sabemos que a qué frecuencia se va a caer, pues son 159 Hz, ¿verdad? Bueno, aquí este muchacho le puso 100, es que este ya es un reporte que me mandaron de otro grupo, de la tarea que les dejé. Entonces ya le puso la frecuencia, exactamente esa frecuencia que fue el cálculo, aunque si fuera en el laboratorio, pues es más fácil irle subiendo. Creo que hay una versión de Multisim que el generador se le puede ir variando, porque aquí hay que poner una frecuencia y volverlo a correr, poner una frecuencia y volverlo a correr. Bueno, ya le puso la frecuencia de corte y entonces ve que la salida es del 70%, ¿sí? Es del 70%, o sea que cuando se baja de 10 volts de entrada pico a pico a 7 volts pico a pico la salida, la frecuencia de entrada es la frecuencia de corte. Y entonces aquí encontró que era la frecuencia de corte. ¿Sí? Es la frecuencia de corte en donde tenemos el punto 77 de la señal, pero como son 10 volts, pues se multiplica por 10 y es 7.07. Entonces el circuito que tienen que armar, pues es este. En lugar de ponerle el bode, van a poner el osciloscopio y van a mover la frecuencia con el generador de funciones con onda sinusoidal.
No sé si hay algún comentario o pregunta. ¿Preguntas? No, profe, ya quedó más claro. Gracias. No, todo claro, profe. Bueno, Claro. de todas maneras, yo lo que me gustaría es que, pues que todos fuéramos parejitos, no se vaya a quedar alguien ahí atrasado, porque si no viene otra tarea, creo yo están más o menos fáciles, pero después se van juntando las tareas atrasadas, entonces vamos todos a tratar de ir al mismo tiempo, que nadie se me quede muy atrasado. Y si hay problemas, pues me dicen y vemos si hay algún problemilla que ya sea de muchos, y si no, pues en lo particular con alguien. Y si no, pues ustedes deben de estar ahí en algún lugar todos conectados. Si alguien está atorado, pues ayúdenlo a que salve algún problemilla ahí del manejo del simulador o cómo está midiendo con ¿no? Bueno, entonces yo les había, ya regresando a la clase, yo les dije que la ecuación general de carga o descarga de un capacitor en forma a través de una fuente de voltaje es exponencial. Y entonces esta S es el voltaje del capacitor, E es el voltaje al cual tiende, S0 es el voltaje inicial y es por la exponencial de menos T entre la tau del circuito, o sea, las componentes del circuito. T, visto desde aquí, T es el tiempo que tarda en ir el capacitor desde este voltaje inicial a este voltaje cuando tiende a este. Es este. Y es el que nosotros queremos calcular porque queremos calcular el tiempo de formación. ¿Preguntas hasta ahí? No, al momento no, profe. No, todavía no. Entonces, quiero calcular el tiempo de subida o de formación, el T-rise. Es del 10% al 90% de V, que es la amplitud. Entonces lo pongo en la ecuación. Ya se me pasó la ecuación. Y entonces pongo el voltaje al cual quiero que llegue es el 90% de V, que es 0.9 de V. El voltaje al cual tiende es V, y el voltaje en donde yo quiero medir el tiempo es del 10%, que es el voltaje inicial, del 10% al 90%. TR es el tiempo de formación y RC son las constantes del circuito. Entonces aquí ya tengo 0.9 menos V, lo paso para acá, es igual a menos V, menos 0.1 de V es 0.9 de V. Luego aquí menos, 0.9 menos V, aquí falta una V. Ahí falta una V. Ahí está. Menos 0.9 de V menos V me da menos 0.1 de V. Y con el menos de este lado, pues los dos se hacen más. Entonces, lo paso dividiendo, me queda 0.9 entre 0.1, las V se van y los puntos se van, entonces me queda 9. Esta E a la menos T en RC la paso dividiendo, estuve con exponente contrario, y entonces ya me quedó esto. Después saco logaritmo natural del exponencial, es igual al exponente, y el logaritmo natural de esto, pues es logaritmo natural de 9, que es 2.2. Por lo tanto, el tiempo de formación es 2.2 veces RC. Como el circuito es pasivo, el tiempo de formación es igual al tiempo de caída o de descenso. ¿Preguntas hasta ahí? Acuérdense que del lado si yo salgo por capacitor, es la carga exponencial. Si yo lo veo del lado de la resistencia, es la descarga exponencial, ¿verdad? Este circuito se utiliza a veces como, si yo lo quiero utilizar como circuito de disparo, entonces la salida es a través de la resistencia. Y este tiempo de 2.2 de RC es el tiempo que tarda en descargarse desde 0.9 a 0.1 de V.
O sea, es la espiga que yo metería a través de unos diodos para que pueda yo sincronizar o disparar algún circuito. En algunos libros esa constante 2.2 lo ponen como una constante, pues como que una constante que se ve que sí funciona. Dicen, pues 3 veces la constante RC, o 5 veces la constante RC, o 10 veces la constante DC. Bueno, aquí estamos calculando ya una constante por RC, ¿verdad? Que me está diciendo que 2.2 veces RC es el tiempo que tarda en ir del 90% al 10%, o al revés, del 10% al 90%. ¿Sí está claro eso? Ahorita me acordé porque luego, cuando estamos en algún examen profesional, pues se nos ocurre preguntar un poquito eso, ¿no? Bueno, pues ahí se cargó un capacitor a través de una resistencia y con eso están disparando algo. ¿De qué tamaño es la espiga que están metiendo? Pues esta es la explicación de una espiguita, ¿no? Porque luego no está, pues es que el libro decía que 5 veces RCH, sí, pero si pones 5 veces, ¿por qué tiempo estás metiendo ahí? ¿No? Voy acá. Ahora, para el mismo circuito del de arriba, ahora lo veo en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia, yo veo que la salida es igual a la reactancia capacitiva entre la R más la reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva es 1 en SC, entonces aquí están 1 en SC, 1 en SC. Y ese es voltaje de salida entre el voltaje de entrada, es la transferencia de voltaje. ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas. Entonces, como me queda, a ver, ya estoy acá arriba, me queda 1 en SC entre R más 1 en SC, multiplico por SC, y arriba y abajo, entonces aquí me queda 1 entre R, entre SCR más 1, que es lo que está aquí abajo. 1 entre SCR más 1. Ahora, para que me quede en la forma S más P para encontrar el polo, entonces divido entre CR, aquí y acá, arriba y abajo. Aquí me queda S solita, ¿verdad? Y entonces aquí ya encontré el polo, que es 1 en CR. Como 1 en CR, el polo está en radianes, lo convierto a Hertz por 2πf, y es igual a 1 en CR, por lo tanto la frecuencia es 1 sobre 2pi RC. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas, preguntas? Todo bien, profe. Ahora, si en la relación del dominio del tiempo con el dominio de la frecuencia tenemos a RC, acuérdense que el otro es 2.2 de RC, entonces despejamos RC y relacionamos los dominios del tiempo con el dominio de la frecuencia. Entonces el tiempo de formación es 2.2 de RC, tanto RC es igual al tiempo de formación entre 2.2, y esta RC la voy a sustituir en la fórmula de la frecuencia en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí pongo TNRC, perdón, la RC es igual a TR en 2.2, entonces aquí lo puse. Como es extremos entre medios, pasa para arriba, 2.2, y 2.2 entre 6.28 me da 0.35, bueno, aproximadamente por cada 0.34, 90 y tantos. 0.35 entre el tiempo de formación. Y esta formulita es a la que quiero yo llegar. ¿Qué me dice esta formulita? Que está muy interesante. Yo puedo relacionar el dominio del tiempo con el dominio de la frecuencia a través de una constante. Quiere decir que si yo conozco la frecuencia, puedo conocer el tiempo de formación, o si conozco el tiempo de formación, puedo encontrar la frecuencia de corte altas. ¿Sí está claro? ¿Qué hace esta ecuacióncita? Esa expresión. Por ejemplo,
El ancho de banda de un circuito es la resta o la diferencia de la frecuencia de corte altas menos la frecuencia de corte a bajas. Si la frecuencia de corte a bajas es 0, entonces el ancho de banda pues, es la frecuencia de corte altas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un osciloscopio, la frecuencia de corte a bajas es 0, ¿verdad? Ahorita me acordé que eso lo pregunté en un examen y no supieron cuál era la frecuencia de corte a bajas de un osciloscopio. Pero bueno, por lo tanto, ¿qué pasa si yo calculo el tiempo de formación de un osciloscopio con esta ecuacióncita? Entonces digo, si tengo un osciloscopio de un ancho de banda, es un osciloscopio digital, ¿eh? Puede ser analógico, pero puede ser digital. Tengo un osciloscopio analógico o digital de 60 MHz de ancho de banda, calculo con esta formulita, 0.35 entre 60 por 10 a la más 6, que son 60 MHz, y me da un tiempo de formación de 5.83 nanosegundos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Al aplicar esta formulita para un osciloscopio, ¿de dónde salió esta formulita? De la que mencionó allá arriba, ¿no? Pues sí, pero ¿cuál era? ¿Qué era? ¿Qué circuito era? ¿Un RC? Un Sí, circuito R1. RC. Entonces, si le estoy aplicando para un osciloscopio, estoy suponiendo que el osciloscopio, ¿qué es? Un circuito de RC. RC. Un circuito RC, un filtro pasabajas. En general, le puedo decir que cualquier circuito, como tiene una frecuencia de corte a altas, es un pasabajas. Y entonces, si yo aplico esta formulita, estoy suponiendo que todo el osciloscopio es un circuito RC. ¿Sí ven cuál es el ejemplo y el detalle y el concepto de esa formulita? Pues está interesante, ¿no? Entonces, cuando vean por ahí en el fabricante, dicen, pues el tiempo de formación es 0.35 entre el ancho de banda, órale, pues están suponiendo que el osciloscopio es un circuito RC, porque de ahí salió esta formulita, ¿verdad? Ahorita ya les expliqué de dónde salió, porque si alguien se la ven en un manual, pues bueno, pues sí, quién sabe, a lo mejor fue algo muy extraordinario, pues no, es un circuito RC, un filtro RC pasabajas, ¿verdad? ¿Sí entendieron cómo está el concepto? Bueno, pues para que podamos decir que sí es cierto, pues ahora les voy a dejar la tarea esta. Hay que encontrar de varios modelos de osciloscopios que tengan el dato, el ancho de banda y su tiempo de formación. Y entonces ustedes calcular con el ancho de banda, con el 0.35 entre el ancho de banda, a ver si coincide el tiempo de formación que dice el fabricante con el tiempo de formación que nos calcula esta formulita, ¿eh? ¿Sí está clara la tarea? Sí, profesor. ¿Con Sí, cuántos profesor. osciloscopios tendríamos que hacer la tabulación? Para no hacerlos perder tanto tiempo, porque tiene que ver varias marcas de osciloscopios y algunos no dicen, o dicen el ancho de banda y no dicen el tiempo de formación. En Tektronix hay una tablita que tiene sus modelos, su ancho de banda y su tiempo de formación. Entonces, pues traten de buscarlo en Tektronix para que ya sea más rápido. Ya que tienen la tablita, hacen la división del ancho de 0.35 del ancho de banda, a ver si coinciden estos tiempos con los tiempos que está dando el fabricante para cada modelo. De una vez yo les comento que en general sí se está en el orden. Y entonces se ve que la formulita sí se aplica en lo general, aunque si son más de 500 MHz o 1 GHz de ancho de banda, ya se empieza a que no se aplica esto. Y no se aplica porque estrictamente ya arriba de 500 megas o 1 giga o más, el diseño de los circuitos impresos que trae ese osciloscopio son líneas de transmisión. ¿Sí ven? Entonces, ya no se aplica esa formulita, pero casi les puedo decir que con los osciloscopios que nosotros utilizamos, podemos sacar esto. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Nos está diciendo que cualquier circuito
cuando le metamos una onda cuadrada ideal, se va a deformar y se va a deformar en el dominio del tiempo con el tiempo de formación o en el ancho de banda con en el dominio de la frecuencia. Esa sería la conclusión de esto que estamos viendo. Pues cualquier circuito va a deformar a un pulso cuadrado. ¿Qué tanto lo deforma? Pues con frecuencias que no deja pasar, o en tiempo, en sus tiempos de formación, o hasta en los transitorios, ¿no? ¿Sí está claro cómo estuvo? Entonces vayan buscando esas tablitas. Si no lo encuentran, pues busquen en Tektronix, Hewlett Packard, o en Agile, o algún fabricante que tenga los datos bien, porque si buscan en los fabricantes chinos, normalmente no dan datos, nada más van a decir su ancho de banda, y la idea es que les den ancho de banda y tiempo de formación para poder comprobar si la formulita sí da el tiempo de formación, ¿verdad? ¿Sí está clara la tarea? Entonces esa va a ser la tarea 2, que sería osciloscopios. El comentario sería osciloscopios, que serían los anchos de banda de los osciloscopios, ¿verdad? Con sus tiempos de formación. ¿Preguntas? ¿Dudas? Y bueno, aquí en particular tengo un link en donde se baja el PCB Wizard, aunque no se los recomiendo mucho en realidad, porque luego cuando lo bajan de algún lugar como estos, o hay otros, les quieren meter ahí espías y un montón de cosas. Creo que el link que les mandé, creo que sí se puede bajar bien. Entonces, para que vayan practicando el PCB Wizard, porque por ahí les voy a dejar alguna tareita después, que hagan el circuito impreso por lo menos en la PC, y para que estén listos cuando necesiten hacer un impreso, pues lo hacen con ese paquetito que es bastante amigable. Entonces vayan practicando ahí el ancho de las pistas, los ojuelos de qué tamaño el centro, alrededor, poner letreros que queden en el cobre, cómo ponerle letreros en el lado de los componentes, cómo poner un conector para las entradas con tornillo. O sea, todo ese detalle es interesante cuando necesitan hacer un impreso. Si alguien ya está manejando, por ejemplo, Protel, pues es mucho mejor. Pero si manejan es más fácil hasta el otro, que ya es muy parecido. ¿Dudas, preguntas? Sí, profesor, con el caso de la tarea, ¿cuántos A ver. osciloscopios como mínimo tendríamos que poner en la tabla? ¿O cuántos sería la tabulación? A ver, déjame quitar esto para poder ver quién me está hablando también. ¿Ya? A ver, ahora sí ya estoy. ¿Quién me habla? Yo. Nada más una Está duda bien. rápida. ¿Sí? Es Rodríguez Silva, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿qué pasó ahora sí? Dime qué. La tabulación de los osciloscopios, ¿son todos los que encontremos o vamos a tener un número límite de tabulación? La idea es que a lo mejor unos 4 o 5. O sea, nomás ver si la formulita funciona. O sea, no se trata de a ver cuántos se encuentran, ¿verdad? Pues a lo mejor no encuentran, a lo mejor encuentran muchos. No, con unos 4 o 5 modelos para poder ver si la formulita está bien o le hacemos caso o no le hacemos caso, ¿no? Es más bien a confirmar que sí es cierto que sí funciona. Vale, muchas gracias, perfecto. ¿Sí? O sea que con una tablita de 4 o 5 modelitos, por eso busquen donde ya estén hasta los 4 modelos y ya, para que no estén buscando de una marca, de otra marca. Pero independiente de la marca, debe de más o menos coincidir. ¿Sí? A lo mejor si no les da 5 nanosegundos, dicen que es 6 nanosegundos. Ya. O sea, está en el orden. ¿Sí? ¿Sí está clara la de la tarea? Sí, profe. Hay que investigarle por ahí.
Déjenme pasarle la lista. Bueno, mientras díganme si hay algún comentario. Profe, para la tarea, Sí, 2, adelante. el comentario, eso sí los copio, ¿verdad? Va a ser osciloscopios. El comentario Ok. va a ser osciloscopio. ¿Y de la tarea 1 cuál era? ¿Sí? A ver, ya no tenés la tarea, ¿qué? La primera tarea, ¿cuál era el comentario? Ah, BODE. Ok, gracias, profe. La primera tarea, BODE. Y la segunda tarea, osciloscopios. No le vayan a poner tarea 1, tarea 2, porque se hace el relajo. Me Y ya gustaría con la que la acordarme el número de copio. la tarea que era, ¿no? Mejor lo que es. Es que ahora trato de organizarme para que sean lo mismo, pero luego era una tarea para un grupo y la 2 o 3 era otra tarea para otro grupo y luego los alumnos nos mandaban la tarea 2 en el grupo que no era de ellos, entonces se hace un relajo. Entonces mejor que pongan qué es cada tarea y así ya no tengo que acordarme de los números. Aunque yo sé que es la tarea número 2, pero es osciloscopios. ¿Sí? O sea que más que no me pongan números de tareas. Sí está claro, ¿eh? Bueno, yo Profe. ya pasé aquí mi lista. Bueno, ya. No sé si hay algún comentario. Miren, estrictamente hasta esta partecita de la hojita es lo que normalmente debería ser una clase, pero como eso de la hora ya se me la corté hasta la tarea anterior, pero bueno, no importa, vamos tranquilos para que todos vayan haciendo las tareas y vayamos juntos. Entonces necesito que se pongan al corriente todos, ¿no? Porque ya para el jueves hay otra tareita, entonces ya vayan viendo. Si hay dudas, pues pregúntenme o pregunten de los demás para que todos vayamos igual, tratar de ir igual, ¿no? Pues si no hay ningún comentario, nos, nos conectamos y comunicamos el jueves. Al ratito ya les mando la hojita de la clase del jueves y el link para podernos conectar, ¿no? Pues muchas gracias. Si no hay comentarios, pues nos vemos el jueves. Vale, profesor, nos vemos. Sí, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Muy profe. bien, Hasta luego, profesor. Maestro, gracias. ¿Sí? ¿cree que le pueda mostrar un problema de amplificadores y me pueda decir si el análisis que hice está correcto? Que tú me muestres algo. Ajá, o en Sí, otra clase. adelante. No, sí, ahorita un ratito. Sí se lo puedo